La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal, llevado adelante junto a la oficina de prensa de nuestra diócesis. Es un gusto nuevamente poder escucharnos a través de www.diócesis de San Cristóbal online, también a través de nuestro canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE, también a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche con la segunda emisión, y por DC Radio a través de diariocatólico.press. Recordar nuestro correo electrónico historia de la iglesia curso1@gmail.com para recibir todas sus inquietudes, sus preguntas, sus interrogantes, que nuestro equipo logístico prontamente tratará también de presentar, y procuraremos dar respuesta, iluminar aquella inquietud que usted nos haga llegar a través de nuestro correo electrónico dispuesto para tal fin. Hoy en esta lección número 12 continuaremos con el tema que habíamos comenzado en el día de ayer sobre el encuentro entre el cristianismo y la cultura helenístico-romana. En el día de ayer recordemos que estuvimos tratando el tema de la época de la tolerancia, y luego nos habíamos introducido en el momento en que se inician ya propiamente las persecuciones dentro de la iglesia por parte del Imperio Romano. Bien, vale la pena recordar acá y hacer la siguiente distinción. Las persecuciones dentro de la iglesia las podemos encontrar, al menos en este primer siglo, desde dos focos, desde dos puntos. Una primera persecución viene desde el ámbito judío, de aquellos judíos que perseguían a los primeros cristianos, y recordamos así el martirio de el primer diácono mártir, San Esteban. Pero luego, a un cierto punto, el Imperio Romano será aquel que comenzará a perseguir a los cristianos. Por lo tanto, es importante que nosotros ya al menos dentro de esta primera mitad del siglo I, podamos ir teniendo como esta distinción. El primer ámbito de persecución de la iglesia va a ser por parte del ambiente o de la hostilidad que se genera en medio de la comunidad hebrea, y luego a partir del año 62, como lo teníamos presente en la lección número 11, será el cambio de actitud que tiene el imperio de frente al cristianismo naciente, y será entonces desde este ámbito desde el cual se inicie una persecución. Nosotros por lo general tenemos en nuestra memoria aquello que las películas un poco nos muestran, que es las persecuciones de parte del imperio casi en forma sistemática, y tenemos que también dar alguna precisación sobre este punto. Al inicio, las persecuciones por parte del imperio no serán de forma sistemática. De hecho, dentro de algún momento comenzaremos a ver las legislaciones o las teorías sobre las cuales se van a fundamentar jurídicamente las persecuciones. Y tenemos que recordar que esta realidad de la persecución de la iglesia se extenderá por 3 siglos dentro de la iglesia. Prácticamente los primeros 300 años de vida de la iglesia, esta sufrirá persecuciones en distintos momentos. Habrá momentos un poco más de calma, habrá momentos en que los mismos emperadores, si bien no son cristianos, simpatizan un poco con el cristianismo como tipo de pensamiento. Hay momentos en que se agudizan las persecuciones en algunos sectores del imperio. Hay momentos en que, evidentemente, como lo veremos en el siglo III, en torno al año 250, la persecución tomará una forma más organizada y sistemática, y se extenderá por todo el imperio. No serán pequeños focos aquí y allá donde sean casos muy particulares sobre esta persecución de los cristianos, sino que evidentemente ya será prácticamente ley dentro de todo el imperio ser cristiano,
y la persecución sistemática buscará no tanto a las personas de la iglesia de base, sino que comenzará a fijar su objetivo sobre los que tienen grandes responsabilidades dentro de la comunidad cristiana, como los obispos, como algunos hombres carismáticos, y eso van a ser los objetivos de la persecución por parte del imperio. Entonces es bueno que nosotros podamos hacer como tener esta visión, al menos de los 3 primeros siglos. Un momento inicial, la persecución viene del ámbito hebreo, luego a partir del año 62, la persecución se inicia ya por parte del imperio, no de forma organizada, no de forma sistemática, no ni siquiera regulada por alguna legislación, sino que son por casos y realidades particulares e individuales que se van tomando casi que caso por caso, y luego a partir ya del siglo II habrá una persecución por parte del imperio un poco más organizada, habrá momentos de paz, habrá momentos en el que la iglesia va teniendo inclusive mayor reconocimiento a tal punto de que podrá tener propiedades para sí misma, propiedades eclesiásticas, y luego ya sobre todo a partir del año 250, cuando con el emperador Decio se organiza una persecución más sistemática que será muy feroz, de aquí en adelante serán épocas de muchísimos y grandes mártires, y a esta persecución se alarga la persecución, no solo la de Decio, sino la de otros 2 nombres que para nosotros son muy conocidos, sobre todo que se extenderán hacia la final del siglo IV, del siglo III, que serán las persecuciones por parte de Valeriano y de Diocleciano, que se extenderá, vuelvo y repito, hasta finales del siglo III, incluso la primera década del siglo IV. Y cerraremos esta etapa de las persecuciones con el Edicto de Milán por parte de Constantino en el año 313, cuando el cristianismo ya no es tenido más como una religión perseguida e ilícita, tampoco llegará a ser inmediatamente la religión oficial del imperio. Tendremos que esperar hasta el año 381 con el edicto que realiza Teodosio el Grande, que lleva por nombre Cunctus Populus, en el cual el cristianismo se asumirá entonces como la religión oficial del imperio. Muy bien, vamos ahora a comenzar a desglosar algunos fundamentos jurídicos sobre los cuales se basaban las persecuciones. Recordemos que decíamos que Roma se mostró bastante favorable al cristianismo primitivo, como lo vimos en las lecciones anterior, al menos hasta el año 62. El imperio romano veía con cierta benevolencia a la nueva religión cristiana, que entre otras cosas ellos entendían como una secta dentro del mismo judaísmo. Pero ¿cómo fue que se transformó? ¿Cómo fue que cambió esta actitud de frente a la religión cristiana primitiva? Tenemos que recordar algunos acontecimientos puntuales dentro de la historia. El 19 de julio del año 64 se inicia en una zona de Roma situada en torno al Circo Máximo, y después se extiende hacia otras partes cercanas de esa zona de Circo Máximo un gran incendio que se puede denominar el incendio de Nerón o el incendio neroniano. Uno de los historiadores de la antigüedad, de época clásica y de ámbito romano, que ya conocemos su nombre, Tácito, nos relata y nos hace llegar a nosotros el testimonio de este incendio que se produjo el 19 de julio del año 64. Distintos historiadores van a querer dar la razón, la explicación de este incendio y quién es el responsable del mismo. Tácito tiene temor de atribuirlo directamente a Nerón, como que él lo hubiese mandado a iniciar, pero lo acusa de manera indirecta, diciendo o afirmando que el pueblo comentaba que aquel gran incendio que destruyó una parte importante de algunas zonas populares de Roma había sido directamente mandado a realizar por parte de Nerón, y se lo atribuye a los comentarios del pueblo. Es decir, si bien él lo sabía y estaba seguro,
en sus relatos que van contando los acontecimientos importantes, al menos de la vida del imperio en esos años, él dice, fue Nerón, pero es un comentario del pueblo. En cambio, por otra parte, tenemos otros dos historiadores, Plinio el Viejo, y aquí es importante que nos vaya a comenzar a sonar este nombre con el adjetivo de viejo, porque encontraremos más tarde un Plinio, pero el joven, que tendrá también un importante testimonio sobre el cristianismo, al menos en ámbito helenístico o en ámbito pagano. Tanto Plinio el joven como Suetonio no tienen temor de acusar en sus anales a Nerón como el iniciador de este gran incendio que destruyó gran parte de los barrios, de las zonas populares que se encontraban en torno al Circo Máximo, que era un estadio construido en la zona central de Roma con la finalidad de que las personas fueran allí a participar de los combates de los gladiadores, de las luchas entre los animales, de espectáculos de circo y otras serie de distracciones que se le ofrecía al pueblo. Desde este momento y hasta el edicto de Galeno en el año 260, el cristianismo será considerado en el imperio como una religión ilícita, sujeta por tanto a la represión. ¿Por qué Nerón quiere mandar a quemar este sector? También es importante preguntarnos. Si sabemos muy bien que ciertamente Nerón sufría de ciertos trastornos y ciertas actitudes muy maquiavélicas y formas de proceder bastante antihumanas, la razón por la cual Nerón manda destruir esta parte popular de Roma, que tenía casas construidas con tablas, con barro, con paja, ¿sí? Y que era una zona bastante insalubre, no era ciertamente por querer eliminar a las personas que allí estaban, sino que él mismo manda aplicar el fuego para que sobre aquella zona que iba a ser reducida a cenizas, él poder construir un sueño que tenía, la Domus Aurea, una estructura magnífica, una estructura gigantesca, un nuevo palacio para el emperador. Aquí en este momento vale la pena hacer la siguiente acotación. Los que han podido estar en Roma o los que en algún momento lleguen o tengan la posibilidad de asistir a Roma, allí muy cerca de Circo Máximo, hace algunos años, las excavaciones encontraron los restos de esa antigua Domus Aurea de Nerón, que fue la causa por la cual mandó a aplicar fuego a las casas de todo ese sector. Es un sector bastante amplio y tenemos que decir que como era verano y hacía mucho viento, el incendio también se salió de control, por lo que fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo y todos los historiadores sabrán que fue Nerón que mandó a aplicar el fuego desde los testimonios que ellos dan. Ahora, Nerón tiene que buscar, digamos, un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa del incendio, porque ya las dicherías del pueblo lo acusaban abiertamente a él, y él tenía que lavar su imagen y sanar su responsabilidad. ¿Quién va a ser el chivo expiatorio que utilizará Nerón para culpar como aquellos que habían iniciado el fuego en toda esa gran zona popular de Circo Máximo y que se extendió inclusive hasta todas esas zonas que hoy llamamos la zona en torno a Termini, que es la terminal de los trenes? Fue un incendio muy grande que duró 3-4 días, se salió de control. Nerón utilizará a la nueva religión, a los cristianos, y los culpará evidentemente como los responsables de tal incendio. Y esto mismo lo dirán los historiadores en sus escritos. Nerón acusó a los cristianos como responsables de aquel incendio, pero ellos acusaban a Nerón porque sabían. De hecho, describen inclusive que Nerón en esos días, como sabía que se iba a producir ese acontecimiento que iba a ser muy escandaloso y muy problemático, abandonó la ciudad de Roma y se fue hasta el puerto de Ostia, un puerto muy cercano a la ciudad de Roma, a unos 15-20 minutos hoy en carro,
se fue allí hasta una casa que tenía en el puerto y narran varios testigos que Nerón, viendo desde lejos arder Roma, porque se veía en la noche el resplendor del fuego que desde Roma salía, mientras que sucedía eso, Nerón cantaba y realizaba interpretación de obras clásicas allí delante de su corte, ¿no? de sus discípulos o de sus colaboradores más estrechos. Entonces, ciertamente algo de maquiavélico encontramos en Nerón, ¿no? Bastante de maquiavélico encontramos en Nerón, y vemos cómo entonces va a ser ya la circunstancia del incendio en la cual Nerón tiene que librarse de responsabilidad, culpando a los cristianos, el motivo por el cual se comiencen a realizar las primeras persecuciones y a emitir los primeros decretos en contra de la religión cristiana, acusada como una religión ilícita, y apelativo lo acompañará desde prácticamente el 64 después de Cristo hasta el año 260 con el decreto de Galeno. Nos detenemos brevemente en este curso de historia de la Iglesia Antigua, en esta primera sección de la lección número 12, y en breve retomamos la segunda sección para continuar sobre este tema de fundamento jurídico de las persecuciones a los cristianos en el primer siglo. Bienvenidos nuevamente a esta lección número 12 del curso de la Iglesia Antigua, donde estamos desglosando aquellos fundamentos sobre los cuales se darán las persecuciones en contra de los cristianos. Y decíamos nosotros que hasta el año 62 había bastante tolerancia de frente al cristianismo por parte del imperio, y que toda la situación cambiará o mutará, sufrirá un cambio bastante importante a partir del año 64, y con un acontecimiento bien concreto que se produjo en Roma, que fue el incendio de una parte de la ciudad, con el fin de que el emperador construyera allí su nuevo palacio, que ya lleva el título de la Domus Aurea. Bien, vamos a detenernos ahora sí en aquellas teorías que varios autores han propuesto como fundamento jurídico que nos ayudan a comprender el inicio de estas primeras persecuciones, poco más allá de este acto concreto de que fueran los cristianos el chivo expiatorio del incendio de Nerón. No logra explicar suficientemente todas las persecuciones que se van a extender hasta el año 260, cuando ya se deja de considerar religión ilícita, y que inclusive irá un poco más allá más tarde con Valeriano y Diocleciano. Vamos a ver cuáles son estos fundamentos jurídicos que han sido propuestos por otros historiadores, y de los cuales nos detendremos a dar alguna palabra, alguna explicación bastante sencilla, ¿no? Algún autor dice lo siguiente: sostiene que los cristianos han sido perseguidos y condenados en base a leyes personales, penales comunes, en particular contra crímenes de sacrilegio y de lesa majestad. Sobre esto tenemos que decir lo siguiente: el imperio, en la conciencia del romano y del emperador, se sostenía no solamente por el apoyo de la fuerza militar, por el aporte de la fuerza militar, no se sostenía solamente por el aporte que daba la ley, el derecho romano, ni siquiera por la misma persona del emperador o por la pax romana que regía todos los acontecimientos
del imperio en las distintas partes donde se encontraba, sino que también existe la conciencia de que los dioses, recordemos que el imperio romano es politeísta, los dioses influyen definitivamente en el sostener el poder de Roma en toda la zona que había conquistado. Es decir, es fundamental que todos en el imperio ofrezcan sacrificios a los dioses por el imperio y por el emperador. Van a multiplicarse en distintas zonas los templos dedicados a los dioses que tienen que ver con la guerra, con el triunfo, con la victoria, con la suerte, con el futuro. Y evidentemente los cristianos, como ya nosotros intuimos y quizás alguna palabrita hemos dado ya, participaban de casi todos los ambientes del Imperio Romano, eran de los mejores ciudadanos, pero de lo único que se abstenían era del culto en los templos, de ofrecer sacrificios a los dioses. ¿Por qué? Porque precisamente el cristianismo es el culto al Dios único y verdadero, y de eso ellos se abstenían, y también se abstenían de ofrecer tributo en el sentido de culto, porque recordemos que el mismo Cristo nos dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se negaban a dar culto al emperador. Conforme llegaban también ciertos emperadores con ciertas personalidades, comenzó a deificarse la figura del César. No solamente de rendirle la adhesión como emperador, sino que el mismo emperador comenzó a autodenominarse como un dios. Contra de los cristianos, no porque los adversara o porque verdaderamente les importara, sino con la finalidad de adversar ciertas propuestas que venían de parte del emperador. Es decir, el Senado quiere tener autonomía e independencia del emperador. Los senadores eran personas también que pensaban, y para nada les parecía bien estas realidades que el mismo emperador estaba atribuyendo a sí mismo, como la divinización de su persona y el culto de la figura del César. Esto al Senado le producirá muchísimo ruido, muchísimo disgusto, y por lo tanto no querrá ser el Senado como un lacayo de esta figura bastante distorsionada y particular de ciertos emperadores, y por eso querrá, a través de la negación de ciertas peticiones que le harán algunos emperadores de asumir el cristianismo como una religión más dentro del imperio, será como la forma de afirmar: nosotros somos autónomos y podemos decirle al emperador que no aceptamos ciertas consultas que se nos hacen al Senado, que se le hace al Senado, y tenemos la independencia y la facultad de decirle que no, y por lo tanto, como queriéndole decir también al emperador: no nos interesa la divinización que estás haciendo de la figura del emperador, y aunque se piense que el emperador es Dios, no podrá controlar el poder y la autonomía del Senado romano. Progresivamente van a surgir otras hipótesis. Espero que no vayamos muy rápido y que se esté comprendiendo al menos las distintas hipótesis que logran dar razón jurídica de las persecuciones. Van a surgir algunas otras hipótesis que vamos a seguir desglosando. Otro autor decía, no estoy aquí a nombrar a los autores, primero porque son nombres quizás desconocidos para la mayoría, o si no para casi todos los que están siguiendo este curso, ¿no? Entonces no es útil realmente comenzar aquí a que parezcan ciertos nombres inclusive hasta difíciles para nosotros de comprender. Nos interesa ahorita saber que son hipótesis que fueron presentadas para dar razón de las persecuciones a nivel jurídico, y más que centrarnos en quién lo dijo y quién no lo dijo, que sería más como motivo de un estudio un poco más profundo, importante tratar de comprender la razón jurídica que se encuentra detrás del argumento que se va presentando. Algún otro autor decía que no existen leyes en contra de los cristianos. De hecho, los magistrados romanos en algunos momentos son favorables hacia ciertas expresiones cristianas.
inclusive alguno de ellos llegará a ser cristianos, ciertos magistrados. Mientras que serán los sentimientos populares, los prejuicios locales y las actitudes extremistas de ciertas personas intransigentes que obligarán a la autoridad a intervenir en contra de los cristianos. Es decir, lo que decía hace algún momento. Algunos magistrados eran simpatizantes del cristianismo, pero va a ser como este odio que surge por parte del mismo pueblo, estos sentimientos, estas pasiones presentes en las poblaciones, estos prejuicios que se tenían contra los cristianos, lo que va a motivar de que se haga como presión a la autoridad para que les persigan, ¿no? De esto vamos a encontrar muchísimos testimonios en la época de la patrística que llamamos nosotros la época de los padres apologistas. Vamos a encontrar testimonios importantes como en una carta que se llama la Carta a Dionieto, en la cual se dice, los cristianos son en el mundo lo que el alma para el cuerpo. Pero también dice que, en esta misma carta, que todo mundo los critica, todo mundo los odia a los cristianos, pero los cristianos responden con amor. Los persiguen y ellos no levantan ningún odio en contra de aquellos quienes los persiguen. Aman a todos, pero el resto del pueblo le responde con violencia, le responde con aquello que es contrario al amor. Todo mundo los expulsa de las poblaciones, y si les preguntas, dice el texto, si le preguntas a algún miembro del pueblo por qué los odia, no saben dar las razones por las cuales surgen esos sentimientos en sus corazones. Evidentemente, estos sentimientos de envidia hacia los cristianos se producen por la vida justa, buena y santa, honrada que ellos llevaban, que causaban odio, ¿sí?, por parte o en el corazón de aquellos que llevaban vidas injustas o poco adecuadas a la verdad, a la recta razón, a la recta conciencia y también al amor. Entonces, va a haber en contra de los cristianos sentimientos adversos por partes del pueblo, especialmente por envidia. Otro autor nos afirma lo siguiente: se sabe de la existencia de una antigua ley que prohibía la introducción de nuevos cultos y divinidades sin el consentimiento del Senado. Recordemos la forma de conquista del imperio. Ellos iban conquistando los pueblos, y no le quitaban la religión a esas poblaciones, sino que solamente los asumían sus dioses y los introducían a lo que se llama el panteón, el lugar de todos los dioses. Es decir, para no quitarle su identidad. Mantenían la lengua, mantenían la cultura religiosa, mantenían también la historia de ese pueblo, pero tenían que someterse a las leyes, a las normativas y a la obediencia al emperador. Esto lo pretenden hacer, ¿no? Lo va a hacer Tiberio. Pero a un cierto punto el Senado dice, vamos a crear una ley donde ya no asumamos más las religiones de los pueblos que vamos conquistando. Aún así, esta norma permanecerá también en vigor en contra de los cristianos. Sabemos que Tiberio, el emperador que gobernaba también cuando Cristo vivía o estaba aquí en la tierra, informado por parte de Pilato en torno al año 35, intentó reconocer o hacer el reconocimiento de la religión cristiana para librarla del control oficial por parte del judaísmo y para pacificar toda Palestina. Es decir, reconocer el cristianismo para que el cristianismo estuviera bajo no solamente la protección, sino bajo el derecho romano, y así librarla de aquello que podían elegir las autoridades oficiales judías. Pero el Senado romano no aceptó tal propuesta, el famoso Senatus Consultus de Tiberio. ¿Por qué no lo aceptó el Senado? No porque adversara el cristianismo, esto a ellos no les interesaba, sino para reafirmar su propia independencia de frente al emperador, lo que comentábamos hace algún momento. Es decir,
nosotros tenemos tal poder, el Senado tiene tal poder, inclusive, ¿qué podemos llegar a decirle a una consultación o a una propuesta que viene por parte del emperador, en este caso de Tiberio? Decirle que no. Tal prohibición permanecerá en vigor hasta la mitad del siglo III, es decir, en torno al año 250, 260, como praxis jurídica que también será moderada por la política tolerante o por la política religiosa tolerante de Roma, ¿no? Eso tenemos que nosotros que tenerlo en cuenta. Roma siempre tenía esta actitud tolerante. Importante que nos vaya sonando este acontecimiento histórico para muchos desconocido. Tiberio procuró introducir al cristianismo dentro de las religiones aceptadas. El Senado le dirá que no, y la prohibición de este Senatus Consultus, la negación de este Senatus Consultus del año 35 por parte de Tiberio, va a ser una de las inclusive razones más convincentes por las cuales el cristianismo se perseguirá. ¿Por qué se perseguirá el cristianismo a nivel jurídico? Porque se consultó al Senado para ver si se podía asumir y el Senado dijo que no. Nos detenemos brevemente y en algunos instantes continuaremos con la tercera sección de esta lección número 12 sobre los fundamentos jurídicos de las persecuciones a los cristianos después del año 62, cuando todo cambió, especialmente con la situación concreta en el año 64 del incendio de Roma. Muchas gracias y en breves momentos nos escuchamos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a este curso de Historia de la Iglesia, lección número 12 sobre los fundamentos jurídicos de las persecuciones de los primeros cristianos. Y retomamos en esta tercera sección los argumentos que hemos venido analizando y describiendo, que son propuestos por distintos autores, expertos, peritos en Historia de la Iglesia y también en Derecho Romano y toda la jurisprudencia también que regía esta época. Bien, otra hipótesis que procura explicar el fundamento de las persecuciones afirma lo siguiente: se reconoce que la política religiosa del imperio era ampliamente tolerante, pero esta tolerancia comenzó a encontrar ciertos límites. Estos límites los iba colocando, los iba determinando las tradiciones y las costumbres romanas. Pensemos a ciertos actos, pensemos a ciertos deberes que obligaban a todo ciudadano romano, por costumbre, por ley, por tradición, a los cuales el cristiano no podía sumarse, porque era en contra o iban en contra de su fe, de su cristianismo, del evangelio que habían recibido y en el cual ellos habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si bien nosotros sabemos y reconocemos que la actitud ampliamente tolerante fue un elemento distintivo de la política imperial respecto a las religiones, esta tolerancia comenzará a tener ciertos límites y que el punto de referencia van a ser, evidentemente, vuelvo y repito, tradiciones, costumbres y elementos de el ambiente netamente romano, que van a ser irreconciliables con las propuestas y las características de la nueva religión cristiana.
También algunos otros autores subrayan algunos aspectos distintos que podemos nosotros explicar o que dan razón de las contradicciones y de las oscilaciones, es decir, las variaciones pendulares por parte de la autoridad romana respecto a los cristianos. Tenemos que decir que el cristianismo era tolerado como religión, pero perseguido como un hecho político, porque no estaba autorizado. Es decir, no se detenían a juzgar los elementos internos a la religión, sino que había una persecución de carácter político porque simplemente era una nueva religión que no había sido autorizada por parte del Senado. Eso lo podemos nosotros entender. Otro afirma que los emperadores no fueron, hombres sanguinarios, sino restauradores de la pietas romana hacia los dioses. Es decir, no es que los emperadores quisieran derramar y divertirse con la sangre de los cristianos que se derramaba en los circos y en los lugares de martirio, no. ¿Por qué los perseguían? Porque algunos más, algunos menos, emperadores quieren restablecer y reforzar la religión politeísta que era parte de la identidad del Imperio Romano. Y entonces, los cristianos, al participar de todos los ámbitos de la vida romana, con excepción de aquello que tocaba las religiones o la religión politeísta del imperio, van a ser personas, digamos, impías respecto a estas prácticas religiosas oficiales politeístas del imperio. Sí, van a ser personas inclusive sacrílegas, o también van a ser acusados de ser una religión ilícita, una religión inclusive mítica, ¿no? Es impresionante cómo nosotros vemos en las manifestaciones religiosas politeístas los mitos de las tradiciones helenísticos romanas en ámbito religioso. Pero ellos veían al cristianismo también como una superstición, o sea, vemos cómo comprendían desde este punto de vista el cristianismo, ¿no? Una superstición, una falsa religión, porque de hecho no aceptaban ni rendían culto a los dioses que habían hecho posible las conquistas de los territorios sobre los cuales dominaba el imperio, ¿no? El dios de la guerra, el dios del triunfo, todas estas cosas que venían a determinar evidentemente la mente romana respecto a la intervención de las divinidades en el constituir al imperio como el que dominaba toda la cuenca del Mediterráneo. Por eso no nos va a sorprender cuando veamos en la siguiente lección las acusaciones como el cristianismo como una religión supersticiosa y perniciosa, ¿no? También Roma no se dio cuenta, de hecho, de la necesidad de establecer leyes contra los cristianos. Ellos no existe, de hecho, si están buscando los argumentos porque no tenemos leyes que hayan dictaminado, que haya producido Roma para establecer específicamente actitudes contra los cristianos o normas en contra de los cristianos. Entonces, a este punto, si nos damos cuenta de que Roma no produjo leyes en contra de los cristianos, ¿por qué? Tenemos que preguntarnos por qué los buscaban a todo costo, o sea, por qué los perseguían, por qué iban detrás de ellos en las ciudades, buscándolos en sus casas, por qué si no existían unas leyes bien precisas, al menos hasta la primera mitad del siglo III, por qué si no existían estas leyes, por qué los perseguían y los buscaban a todo costo, sin dudar. El problema de las persecuciones no era abstracto, era un problema bien concreto. Por lo tanto, es necesario estudiar caso por caso las acciones de cada uno de los emperadores. Esto explicará entonces, o da razón de lo que decía al inicio de esta lección número 12, esto da razón de por qué encontraremos, al menos entre el año 64 y el año, pongamos como límite, el año 300, periodos de persecución muy fuertes
que se alternaban con ciertos periodos de paz, por el hecho de no ser una cuestión, un hecho abstracto, sino bien concreto, conforme iban apareciendo focos en contra de los cristianos en esta ciudad, en aquella metrópolis, en Corinto, en Éfeso, en Roma. Es decir, se iba atendiendo caso por caso, y esto no solamente se queda en hipótesis, sino que tenemos testimonios como el de Plinio el Joven, en torno al año 117, que le consultará a Trajano qué hago con los cristianos, ¿no? Plinio el Joven era un procónsul, era un gobernador de una zona del imperio, y comienzan a presentarse acusaciones anónimas en contra de los cristianos. No sabe qué hacer como autoridad, no sabe qué ley aplicar, no sabe aplicar una norma, un derecho, porque no existía una norma en contra de los cristianos. Entonces le escribirá Plinio el Joven una carta a Trajano: ¿qué hago con los cristianos? ¿Los persigo? ¿No los persigo? ¿Qué hago? Trajano le responderá a Plinio para orientarle, ¿no? Y una de las cosas que hará Trajano es felicitar por la actitud y por la praxis que ha llevado, ¿no? No los persigue, sino que aquellos que caen en las manos, pues sí son castigados, pero no está esa persecución, inclusive de ir hasta sus casas, ¿no? De ir a buscarlos y sacarlos. También por parte también de algunas películas que tenemos que salir de que entraban a las catacumbas y los sacaban. Realmente esto no era así. Esto lo explicaremos en las siguientes lecciones. Cosa que sí le advierte Trajano a Plinio es lo siguiente: no aceptar las acusaciones anónimas, porque eso desdice de la jurisprudencia romana. Una de las cosas que tiene el derecho romano es que no acepta las acusaciones anónimas. Por lo tanto, Trajano le va a decir: no acepte las acusaciones anónimas, porque esto no es digno del nombre romano. Y no persigas a nadie, no vayas a las casas a sacarlos, a buscarlos, ni a los lugares donde se reúnen, sino que si alguno es sorprendido en flagrante actitud antirromana, ese sí va castigado. Entonces vemos cómo esos testimonios no los ratifican, ¿no? Y tenemos inclusive el escrito, ¿no?, de Plinio, el de Plinio, y la respuesta que Trajano le dará a Plinio sobre este hecho bien concreto. Y finalmente, alguna otra consideración. Ciertamente nos hemos dado cuenta de que existe una extendida y difusa hostilidad en contra de los cristianos, especialmente entre los estratos más populares de la ciudad o de las distintas ciudades romanas del imperio. Entre los paganos, esta hostilidad se alimentaba del fanatismo religioso. Entre algunos judíos, esta hostilidad se derivaba de la adversión y de la envidia que le tenían a los cristianos. Tal hostilidad nace se producirá aún con una mayor fuerza posterior al incendio de Roma del 19 de julio del año 64. Existe también, tenemos que decirlo, un contraste de fondo entre la religión del Estado imperial y el cristianismo. Nace, por lo tanto, una especie de praxis jurídica que permitía a los magistrados intervenir y procesar a los cristianos como tal en ciertos casos, a partir de estas consideraciones. Indudablemente, el motivo religioso fue siempre, o se encontró siempre, a la base de todas las persecuciones en contra de los cristianos. El cristiano que persistía en confesar su fe y el nombre de cristiano era castigado sin duda alguna. En cambio, aquel que negaba o que hacía apostasía de la fe era dejado libre sin ninguna investigación, y era libre de sus presuntos delitos. Entonces vemos cómo hasta la praxis concreta mostraba unas irregularidades, ¿no? No es que yo niego mi nombre de cristiano y ya soy libre y ya me pueden librar de toda culpabilidad, y también soy libre de todo presunto delito. Entonces vemos cómo el elemento religioso permitirá a los magistrados ciertas normativas para castigarlos. Si usted se confiesa cristiano, castigado.
pero basta que usted diga que ya no cree en Cristo o que haga apostasía de su fe y prácticamente viene redimido, saltándose todos los procesos que normalmente tenía y que aún tiene el derecho, y en aquel tiempo el derecho romano establecido, para obtener una certeza moral en torno a la verdad de la culpabilidad o de la inocencia de algún imputado. Muy bien, estamos llegando al final de esta lección número 12 del curso de Historia de la Iglesia, promocionado por la Diócesis de San Cristóbal. Esperamos que haya sido de su agrado esta lección sobre los fundamentos jurídicos, y recordar que nos encontramos a través de www.diocesisdesancristóbal.online, también a través de nuestro canal YouTube, Diócesis de San Cristóbal BE. También agradecer a Radio Natividad por la emisión de este curso de Historia de la Iglesia con horario de 10 de la mañana y segunda emisión a las 9 de la noche, y a través de DC Radio, diariocatólico.press. Recordarle también nuestro correo electrónico preparado por el equipo para recibir sus preguntas, sus consultas: historia de la iglesia curso 1 @gmail.com. Agradecido con todos ustedes y esperamos que haya sido de provecho esta lección. Nos encontramos en la lección del día de mañana. Muchas gracias a todos. Feliz día o feliz noche, depende del momento en que estén escuchando este curso, y que Dios les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.